Alex Brown, un adolescente de 14 años, es acusado de causar un accidente fatal que mató a los miembros de la respetada familia Miller. Bajo el juicio de un juez racista, Walter Jones, Alex enfrenta una acusación de homicidio que amenaza con destruir su vida. El joven, en shock, guarda una cámara que posee pruebas cruciales de su inocencia. Pero los secretos que el video revela podrían arruinar la familia de Alex para siempre. Mientras la presión crece, la madre de Alex, Sarah, descubre una deuda de su esposo, James Brown, con los Miller, lo que complica aún más la situación. Con el tribunal claramente parcial y la seguridad de la familia amenazada, Alex se ve atrapado entre revelar la verdad o proteger a quienes ama. La historia se desarrolla en un ambiente de tensión creciente, donde la búsqueda de justicia se mezcla con el miedo a las consecuencias, hasta que una inesperada vuelta comienza a dibujarse en los bastidores. La sala del tribunal estaba llena de tensión. El aire pesado y cargado se mezclaba con la mirada severa del juez Walter Jones, conocido por su actitud prejuiciosa y despiadada. Hoy, sus ojos se fijaban en un adolescente, Alex Brown, un joven de apenas 14 años, que se encontraba en el banquillo de los acusados. Su rostro, marcado por la incertidumbre y el miedo, reflejaba lo que sentía por dentro. La acusación era grave: la muerte de la familia Miller, una tragedia que había sacudido la ciudad. Alex no podía creer lo que estaba sucediendo. Nunca imaginó que su vida cambiaría de esta manera. Sus manos temblaban, pero intentaba mantener la calma. La mirada de su madre, Sarah, desde la última fila lo atravesaba como una flecha. Ella estaba desesperada, con las lágrimas acumulándose en sus ojos, incapaz de decir una palabra. ¿Cómo había llegado hasta aquí? El tribunal tiene suficientes pruebas para condenar a este joven, dijo el fiscal con voz fría. Las palabras le quemaban el alma a Alex, quien no podía dejar de pensar en la tragedia que había arrasado con su vida y su familia. Todo el mundo parecía estar en su contra. Los murmullos de los presentes llenaban la sala, algunos observando con desdén, otros con pena, pero nadie parecía creer en su inocencia. Señor Brown, dijo el juez Jones, su voz grave y llena de autoridad. Se le acusa de asesinar a los miembros de la familia Miller, Robert y Elizabeth Miller y sus 2 hijos pequeños. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Alex tragó saliva, pero su voz no salía. Su garganta estaba seca, el miedo lo paralizaba. Miró hacia su madre, quien le dio una mirada llena de esperanza y desesperación. Esa mirada lo hizo encontrar algo de valor, algo para no rendirse. Pero las palabras se ahogaban en su pecho. Me declaro inocente, murmuró finalmente, su voz apenas audible. La sala quedó en silencio. El juez Jones, sin embargo, no mostró ninguna emoción. Empecemos con los testimonios, ordenó sin ningún tipo de compasión. Un nudo se formó en el estómago de Alex. Sabía que la lucha apenas comenzaba, y que todo estaba en juego. El fiscal se levantó de su asiento con una calma inquietante, sus pasos resonando en la sala. La mirada fija de Walter Jones seguía cada uno de sus movimientos, mientras Alex sentía que el peso de su mirada lo aplastaba. El fiscal, un hombre de mediana edad con una expresión gélida, comenzó a presentar la acusación. Este joven, Alex Brown, es el responsable de la muerte de los Miller. La evidencia está clara. El 15 de marzo, Robert y Elizabeth Miller y sus 2 hijos pequeños, Eva y Michael, viajaban en su automóvil cuando de repente, Alex Brown, de manera deliberada, se lanzó frente al vehículo, provocando que Robert perdiera el control y terminara volcándose, matando a toda su familia. Las palabras del fiscal calaron profundo en el corazón de Alex. Era como si cada una de ellas fuera una lanza que lo atravesaba. La acusación era clara: él había sido el causante de la muerte de los Miller. Pero Alex sabía que no era cierto. No había hecho nada. ¿Por qué lo acusaban? ¿Qué estaba sucediendo? Martha Stevens, testigo clave, está aquí para confirmarlo, continuó el fiscal, señalando a una mujer que se encontraba en la sala. Ella se levantó con confianza, caminando hacia el estrado con un semblante serio. Martha Stevens,
puede explicar lo que vio el día del accidente?, preguntó el juez Jones, su voz tan fría como siempre. Marta asintió y se giró hacia el tribunal. Yo estaba cerca de la carretera cuando vi a Alex Brown lanzándose frente al coche de los Miller. No fue un accidente, fue una acción deliberada, dijo, sin dudar. El conductor intentó frenarse, pero no pudo evitar el impacto. Fue un acto claro de suicidio, pero Alex lo hizo con la intención de matar a los Miller. Alex tragó saliva, el sudor empapando su frente. Estaba en shock. ¿Cómo podía Marta decir algo tan terrible sobre él? No era cierto. No había hecho nada de eso. Su madre, en el asiento trasero, comenzó a llorar silenciosamente. El fiscal continuó su discurso, citando más detalles sobre la supuesta intención de Alex y el comportamiento sospechoso que había mostrado antes del accidente. La sensación de estar atrapado comenzó a apoderarse de Alex. Cada palabra en su contra lo hundía más. Nadie parecía creerle. ¿Cómo demostrar su inocencia si todo el mundo lo veía como culpable? Pero había algo más, algo que Alex no podía olvidar. La cámara en su bolsillo, la que había grabado todo lo que realmente había sucedido ese día. Pero, ¿debería usarla? Sabía que la verdad podría liberarlo, pero también podría destapar secretos oscuros que nadie debía conocer. La cámara no solo era una posible salida, también podría ser una sentencia para su familia. La tensión en la sala era palpable, y el aire estaba cargado de ansiedad. Alex se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable, una pesadilla que no podía controlar ni entender. Cada palabra que salía de los labios del fiscal lo hundía más y más en un pozo del que no veía salida. El fiscal hizo una pausa, como si estuviera saboreando el momento antes de lanzar su siguiente golpe. Se giró hacia el juez Jones, quien le asintió con una ligera inclinación de cabeza, como si estuviera esperando con impaciencia el siguiente paso. Su señoría, me gustaría presentar una pieza clave de evidencia que explica por qué Alex Brown habría tenido un motivo para cometer este terrible crimen, comenzó el fiscal con voz firme. Se dirigió hacia una mesa cercana y recogió una carpeta, abriéndola con una precisión inquietante. El padre de Alex, James Brown, tenía una deuda significativa con los Miller. Robert Miller había prestado una suma considerable de dinero a James, una deuda que nunca fue saldada. Alex, entonces, podría haber actuado impulsado por la desesperación económica de su familia. El fiscal levantó la vista y miró directamente a Alex, como si estuviera apuntándolo con un dedo invisible. Este joven, incapaz de soportar más las presiones, habría decidido eliminar a la familia Miller, no solo por venganza, sino por el dinero que podría liberar a su padre de esa pesada carga. El motivo está claro, su señoría. El golpe fue duro, como una puñalada en el corazón de Alex. Era mentira. Alex no tenía ni la más mínima intención de matar a nadie. Nunca había tenido la oportunidad de hablar con los Miller ni de acercarse a ellos, y mucho menos de hacerles daño. Todo lo que había sucedido ese día había sido un accidente, pero no podía decir nada. ¿Cómo podía hacerlo sin poner a su familia en más peligro? La mente de Alex comenzó a dar vueltas, y mientras escuchaba las acusaciones del fiscal, un pensamiento se fue formando en su cabeza: la cámara. En su bolsillo, la cámara que había llevado consigo desde el accidente. Sabía que ella contenía pruebas que podrían demostrar su inocencia. La grabación mostraba lo que realmente había sucedido, sin manipulación, sin mentiras. Pero también sabía que el video contenía algo más. Algo que podría destruir la vida de su familia. Un secreto que James había estado ocultando. Algo que nadie debía saber. Alex miró a su madre, quien estaba sentada al fondo, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. El video podría salvarlo, sí, pero a un costo muy alto. ¿Qué hacer? Debería arriesgarlo todo y mostrar la verdad, o esconder la evidencia y enfrentarse a un destino que ya parecía sellado. El fiscal dio un paso adelante, como si ya estuviera seguro de la condena. No hay duda, su señoría. Alex Brown cometió este crimen, y debe pagar por ello. Mi recomendación es que se le condene a la pena máxima por asesinato.
El juez Jones asintió con gravedad, y la sala se sumió en un silencio absoluto. La condena parecía más cerca que nunca, y Alex sentía que su futuro se desvanecía frente a él. No sabía qué hacer, no sabía cómo salir de esta trampa, pero algo dentro de él le decía que aún había esperanza, aunque esa esperanza estuviera envuelta en oscuridad. La presión en el aire era insoportable. Alex estaba sentado en el banco de los acusados, con las manos temblorosas, tratando de mantenerse firme. Todo a su alrededor parecía un sueño del que no podía despertar. A pesar de las evidencias falsas, de las mentiras, de los rumores que giraban a su alrededor, una verdad resonaba en su mente. Su familia estaba en peligro. Y lo peor de todo, él sabía que su propio padre había jugado un papel crucial en esa condena que amenazaba con caer sobre él. Esa noche, al regresar a su hogar, las tensiones entre sus padres estallaron. Alex había llegado cansado, pero el ruido de la discusión lo despertó desde la puerta. Estaba claro que las cosas no iban bien. La voz de su madre, Sarah, estaba rota por el dolor. ¿Por qué no me lo dijiste, James? ¿Por qué escondiste todo esto de mí? Alex se detuvo en el umbral de la sala, sin saber si debía entrar o quedarse afuera. James, su padre, estaba de pie cerca de la mesa, su rostro marcado por el cansancio y la culpa. No quería que te preocupases, Sarah. Pensé que podría solucionarlo por mí mismo. ¿Solucionarlo? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hijo? Esta deuda nos está destruyendo a todos. La voz de Sarah estaba llena de furia, y aunque Alex quería intervenir, sentía que no era su lugar. ¿Cómo podía él, a su edad, entender todo lo que había pasado entre sus padres? James intentó calmarla, pero era evidente que su rostro estaba cubierto de vergüenza. No sabía qué hacer. Sarah, pensé que podría pagar todo a tiempo, pero las cosas se salieron de control. Lo sabías desde el principio. Sarah gritó, y por un momento, Alex vio a su madre completamente derrotada. Alex va a ser condenado por algo que tú causaste, y tú sigues buscando excusas. Alex, incapaz de quedarse en la sombra de su dolor y confusión, entró finalmente en la sala. Miró a su padre, que parecía estar a punto de desmoronarse. ¿Qué está pasando, papá? ¿Qué secretos estás escondiendo? Preguntó con la voz baja, pero firme. James levantó la mirada, y por primera vez, Alex vio algo que nunca antes había visto en su padre: miedo. Alex, hay algo más. Algo que no te he contado. Algo que podría cambiarlo todo. Los ojos de Alex se abrieron, atónito. ¿Qué quieres decir? El video que tienes no solo muestra el accidente, también muestra algo que puede destruirme. Algo sobre mi relación con los Miller. Algo que no puedo perdonarme. James se hundió en el sillón, y su rostro palideció aún más. ¿Qué relación? ¿Qué están ocultando? Antes de que James pudiera responder, Sarah se interpuso entre ellos, su rostro lleno de tristeza. James, no quiero saber más. Ya basta. Pero Alex, incapaz de soportar la incertidumbre, se acercó a su padre. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿De qué secreto hablas? James tragó saliva, su voz temblorosa. Es sobre mi deuda con los Miller. No solo era dinero. Había otros arreglos, Alex. Cosas que no debía haber hecho. Las consecuencias de mis decisiones nos están destruyendo a todos. Alex sintió que el suelo se le venía encima. Esa cámara que había llevado consigo, ese pequeño dispositivo que guardaba pruebas de su inocencia, también contenía algo que podría destapar todo lo que su familia había intentado ocultar. ¿Debería ser él quien revelara la verdad? ¿O la verdad debería quedarse oculta para siempre, protegiendo a su familia de una tormenta que podría destrozarlos? Un nudo se formó en su estómago, y la incertidumbre lo envolvió. La verdad parecía ser una espada de doble filo. Podía salvarlo o destruirlo. Pero al final, lo que más le dolía era ver a su madre llorando en silencio, incapaz de comprender la magnitud de lo que su padre había hecho. La noche que siguió fue aún más tensa que la anterior. La sombra de la culpa y la presión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo.
Alex no podía dejar de pensar en lo que había aprendido de su padre. Los secretos, las deudas, los arreglos oscuros con los Miller. Todo esto giraba en su mente, y aunque tenía la cámara con la evidencia que podría salvarlo, sentía que también podría ser su condena. Esa misma noche, mientras él y su madre trataban de dormir, una carta llegó a la casa. No había remitente, solo un sobregrueso, con un mensaje inquietante en letras negras y grandes. Alex lo recogió de la mesa, su mano temblando al tocar el papel que lo destapaba todo. Si no quieres que tu familia sufra más, guarda silencio. Las consecuencias de hablar serán mucho peores que lo que ya has perdido. Recuerda bien, hay cosas que no puedes deshacer. El corazón de Alex latió más rápido. Su madre, Sara, vio la carta en sus manos y su rostro se empalideció. ¿Qué es eso, Alex?, preguntó con voz temblorosa, sin entender aún la magnitud de la amenaza. No lo sé, es una amenaza. Nos están advirtiendo, mamá, dijo él, su voz quebrada por el miedo. El nudo en su garganta era tan apretado que le costaba respirar. Sabía que no podía quedarse callado, pero también sabía que poner en juego esa evidencia podría significar el fin para su familia. Sara se acercó a él, tratando de calmarlo, pero ella misma no podía dejar de temblar. ¿Qué vamos a hacer, hijo? Esto está fuera de nuestro control. La carta es clara. Alex levantó la mirada, los ojos llenos de desesperación. No puedo dejar que me condenen por algo que no hice, mamá. Pero, ¿y si esta carta significa que estoy poniendo a todos en peligro? No quiero que te pase nada. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. Los dos sabían que nada sería lo mismo. Los dos sabían que estaban atrapados entre dos caminos, el de la verdad y el de la seguridad. Pero el mayor dilema de Alex no era el de decidir si debía o no entregar la cámara a la policía. Su verdadero temor era el precio que tendría que pagar por cada decisión que tomara. La amenaza en la carta parecía pesar más que cualquier otra cosa en ese momento. Pero la mente de Alex seguía pensando en el juicio, en el juez y en todo lo que estaba en juego. No era solo su vida la que pendía de un hilo. Sara, al ver la angustia en los ojos de su hijo, abrazó a Alex con fuerza. Lo único que puedo decir es que sea lo que decidas, estaremos juntos en esto. No dejes que el miedo te controle. Pero algo dentro de Alex sabía que ya no había vuelta atrás. La revelación de lo que había hecho su padre, la amenaza sobre su familia, todo lo que había descubierto en esos días, no podía seguir siendo ignorado. Cuando amaneció, Alex decidió que no podía seguir en la oscuridad. Tenía que encontrar la manera de destapar toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras más se acercaba al borde de la revelación, más se adentraba en un laberinto sin salida. El día del juicio llegó con una atmósfera densa, cargada de tensiones que se podían cortar con el aire. Alex entró en la sala del tribunal con la cabeza baja, los nervios apoderándose de su cuerpo. El juicio se había convertido en un espectáculo mediático, y cada palabra que se pronunciaba estaba teñida de juicio anticipado. Sabía que su futuro dependía de un hilo muy frágil. El juez Walter Jones, conocido por su severidad y prejuicios, presidía el tribunal con un semblante rígido, como si ya tuviera la sentencia escrita en su mente. Su mirada fría recorría la sala con indiferencia. No había lugar para el error o la duda. Para él, Alex Brown ya era culpable. La defensa, liderada por el abogado Marcus, había presentado una moción para que se desestimara el caso, alegando falta de pruebas contundentes y acusaciones sesgadas. Sin embargo, el juez, con un gesto de desdén, rechazó la petición sin miramientos. No hay lugar para más dilaciones, dijo con voz grave. Este caso está cerrado. El acusado ha mostrado señales claras de culpabilidad. Si tiene algo que alegar, será en su defensa. La tensión en la sala aumentó. Los ojos de Alex se encontraron con los de su madre, Sara, que se mantenía sentada, con el rostro pálido. Sabía que su hijo no podía soportar mucho más de esto. La presión sobre él era insoportable. Sin embargo, algo le decía que la defensa tenía un as bajo la manga, algo que aún no había sido revelado.
O al menos eso era lo que Alex se aferraba con desesperación. Mientras el fiscal presentaba sus pruebas, los testigos empezaron a declarar. La principal, Martha Stevens, testificó con gran convicción. Describió cómo Alex se había lanzado frente al vehículo de los Miller, causando el accidente fatal. Cada palabra de Martha fue como un golpe directo a Alex, como si la verdad fuera una daga que se clavaba lentamente en su pecho. El ambiente en la sala se volvía cada vez más hostil. Los murmullos de los presentes eran ensordecedores, y la mirada del juez Jones nunca dejó de ser fría y despectiva, como si hubiera tomado su decisión mucho antes de que comenzara el juicio. El aire estaba impregnado de un juicio social que parecía más importante que los hechos reales. El promotor, con su tono condescendiente, se centró en la supuesta deuda de la familia Brown con los Miller. Mencionó una y otra vez el vínculo económico que existía entre ellos, sugiriendo que Alex tenía un motivo claro para actuar de esa manera. El acusado sabía perfectamente lo que estaba haciendo, dijo el promotor con arrogancia. Un joven que viene de una familia endeudada no tiene nada que perder. ¿Y qué mejor manera de salir de la pobreza que hacer desaparecer a los Miller, una familia respetable? Las palabras del fiscal fueron como una sentencia sin juicio, y la mirada de Alex se oscureció más con cada palabra. Mientras tanto, su madre apretaba los puños en su regazo, impotente ante el proceso. La cámara que Alex había guardado en su bolsillo seguía allí, como un peso muerto, como un recordatorio de lo que estaba en juego. No podía tomar una decisión aún. El miedo lo paralizaba. En un momento, el abogado Marcus se levantó y se dirigió al juez con una pregunta, una última tentativa para desmantelar la acusación. Su señoría, ¿cómo puede un joven acusado de un crimen tan atroz ser juzgado sin que se considere la falta de pruebas reales que lo vinculen directamente con los hechos? Es justo basar una condena en prejuicios y acusaciones sin fundamento. Pero el juez Walter Jones, con su mirada fría, no mostró la más mínima reacción. Este juicio no está aquí para ser una sala de debate, dijo con voz dura. Ya hemos escuchado suficientes falacias. Esto no es un juego, señor Marcus. Era evidente. El juicio no estaba siendo dirigido con imparcialidad. Era más una condena pública que un proceso judicial. Y todo apuntaba a que Alex Brown sería el chivo expiatorio de una historia que no contaba toda la verdad. La sala del tribunal se había quedado en silencio absoluto cuando el juez Walter Jones dejó caer el martillo con fuerza. El rechazo hacia la moción de la defensa había sido definitivo, y el ambiente se había cargado aún más de una tensión palpable. Alex sentía como si todo su ser se estuviera desmoronando lentamente, pieza por pieza. La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida era insoportable. La tarde pasó lentamente, como un lento y doloroso descenso hacia lo inevitable. El abogado Marcus intentaba mantener la calma, pero sus ojos reflejaban una preocupación que era difícil de ocultar. En el descanso, el abogado se acercó a Alex y le susurró al oído. Tenemos que encontrar una manera de romper este ciclo. El juez está claramente sesgado, y no podemos seguir esperando un milagro. Tú sabes que esa cámara tiene algo que podría ayudarnos, ¿verdad? Alex asintió lentamente, pero su rostro estaba cubierto por una máscara de miedo. La idea de usar la cámara lo aterraba. No solo expondría la verdad, sino que también podría arrastrar a su familia aún más a la oscuridad de un escándalo público. La verdad detrás del video no solo podía salvarlo, sino también destruir la imagen de su propio padre, James Brown. El pensamiento de arruinar lo poco que quedaba de su familia lo atormentaba. Pero algo dentro de él le decía que era la única opción. Sabía que debía enfrentarse a la verdad, aunque fuera doloroso. De repente, una figura se acercó al rincón donde se encontraba Alex. Era la asistente del abogado Marcus, una mujer de aspecto serio, con el rostro tenso y una expresión que reflejaba una mezcla de urgencia y miedo. Alex susurró: «Tienes que escuchar esto. Llegó una carta. Es una amenaza. Dice que si no te callas, si no entregas esa cámara y no dejas que este juicio siga su curso, algo terrible le sucederá a tu familia».
Alex palideció al escuchar las palabras de la mujer. La carta estaba sellada con un sobre negro, y su contenido era aterrador. En el papel, las palabras escritas en tinta roja decían: si no quieres que tu madre y tu padre paguen las consecuencias, guarda el secreto. No hagas nada que pueda cambiar el curso de este juicio. Recuerda que nadie te protegerá si decides desafiar las reglas. El miedo recorrió cada fibra de su cuerpo, y la sensación de impotencia creció aún más. ¿Debería ceder a la amenaza? ¿Debía dejar que la verdad se quedara enterrada? ¿O debería arriesgarlo todo, incluso su vida y la de su familia, para luchar por lo que era correcto? Mientras tanto, su madre, Sara, estaba sentada en las gradas del tribunal, con la cabeza entre las manos. El dolor de ver a su hijo atrapado en una acusación tan grave la había dejado quebrada, sin fuerzas. Pero sabía que no podía rendirse, no podía dejar que todo se desmoronara sin pelear. Aunque se sentía impotente, había algo en su interior que le decía que su hijo tenía la fuerza necesaria para enfrentarse a la tormenta que se le venía encima. ¿Qué harás, Alex?, pensó Sara en silencio, mirando a su hijo desde la distancia, con la esperanza de que él pudiera encontrar la manera de luchar. En ese preciso momento, algo cambió en Alex. El miedo, aunque presente, comenzó a convertirse en determinación. Sabía que la única forma de salvar a su familia era enfrentarse a la verdad. No importaba cuán oscura fuera, ni cuánto pudiera costarle. La cámara debía ser entregada, y la verdad debía salir a la luz. El joven tomó la decisión, y con ella, aceptó el peso de las consecuencias que vendrían con ello. Ya no podía dar un paso atrás. El destino de su familia y su futuro dependían de lo que estaba a punto de hacer. La sala del tribunal estaba envuelta en un aire denso de expectación. La tensión era palpable, como si cada segundo que pasaba pudiera cambiar el rumbo de todo. Alex, con el corazón acelerado, sabía que el momento había llegado. Había tomado una decisión irreversible. Ya no podía dar marcha atrás. Lo que estaba a punto de hacer podría salvarlo, o condenarlo para siempre. Con una determinación que sorprendió incluso a él mismo, Alex se levantó de su asiento. La mirada de su madre, Sara, lo atravesó, llena de angustia, pero también de una pequeña chispa de esperanza. La cámara en su bolsillo era ahora mucho más que una simple evidencia. Era la clave para la verdad. Con un movimiento decidido, Alex se acercó a su abogado, Marcus, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y expectación. «Es ahora o nunca», dijo Alex, casi sin aliento. Marcus asintió, comprendiendo la gravedad del momento. «El juez Jones no va a esperar mucho más, Alex. Esto puede cambiar todo, pero tienes que estar listo para las consecuencias». Con una respiración profunda, Alex sacó la cámara de su bolsillo y la entregó a Marcus. Era un acto de valentía, pero también de desesperación. Sabía que no solo estaba arriesgando su futuro, sino también el de su familia. La amenaza que había recibido pesaba sobre su mente, pero el peso de la injusticia que había estado viviendo, la mentira detrás de su acusación, le dio la fuerza para actuar. Marcus tomó la cámara con firmeza, su rostro endurecido por la tensión, y se acercó al tribunal. La sala, que había permanecido en un silencio tenso durante todo el juicio, se llenó ahora de murmullos nerviosos. El abogado subió a la barra, mirando al juez con una expresión desafiante. «Su señoría, tengo evidencia que cambiará todo este juicio», dijo Marcus, su voz resonando con autoridad. «Lo que el tribunal ha ignorado, lo que todos han intentado ocultar, está aquí. Esta cámara muestra lo que realmente sucedió aquella noche». El juez Jones, quien había permanecido impasible durante todo el juicio, frunció el ceño al escuchar las palabras del abogado. Sabía que este momento podría ser decisivo, pero se negaba a perder el control de la situación. «¿Qué prueba puede tener usted, señor Marcus, que pueda cambiar el curso de este juicio? Está claro que su cliente es culpable». «Eso es lo que ustedes quieren creer», replicó Marcus, «pero lo que tenemos aquí es la verdad. Y esa verdad no puede ser silenciada». Con un gesto decidido, Marcus conectó la cámara al proyector.
Las imágenes comenzaron a reproducirse, y en la pantalla apareció el video, grabado por Alex, en el que se veía a una figura en el vehículo de los Miller antes del accidente. La imagen era nítida y clara, y mostraba que no había sido un accidente, sino un sabotaje premeditado, algo que había sido cuidadosamente ocultado. A medida que las imágenes avanzaban, el rostro de los involucrados se hizo más claro. En la grabación se revelaba una figura familiar, que causaba la sorpresa de todos en la sala. Era James Brown, el padre de Alex. El video mostraba al hombre de pie cerca de la carretera, aparentemente colocando algo en el camino de los Miller, lo que resultó en el trágico accidente. El silencio en la sala fue absoluto. El impacto de la revelación fue tan fuerte que ni el juez ni los abogados parecían tener palabras para responder. Alex estaba temblando, sin poder creer lo que acababa de suceder. La verdad estaba finalmente saliendo a la luz, pero no de la forma que él había imaginado. El rostro de su padre apareció en la pantalla, y en ese momento, el mundo de Alex se desmoronó por completo. Esto no puede ser, murmuró Alex, con la voz rota por la confusión y el dolor. Es cierto, Alex, dijo Marcus, con la voz grave. Tu padre estuvo involucrado en esto. Y aunque esto te pone en una posición muy difícil, ahora tenemos la oportunidad de luchar. Los murmullos en la sala crecieron, y las miradas de los jurados y los testigos se dirigieron hacia Alex. El juez, atónito, no podía negar lo que estaba viendo. Había sido testigo de un giro inesperado que lo dejaba sin palabras. Pero, justo cuando parecía que todo se había resuelto, la tensión no hizo más que aumentar. De repente, alguien se levantó del banco de los testigos. Era una figura conocida, una que había estado observando todo en silencio. La asistente de Marcus, la misma mujer que había traído la carta con la amenaza. Con una expresión seria y decidida, se acercó al abogado y susurró algo que solo él pudo escuchar. Los ojos de Marcus se agrandaron, y una sensación extraña se apoderó de él. Había algo mucho más grande detrás de todo esto. La pieza final del rompecabezas estaba a punto de encajar. Hay algo que debes saber, Marcus, dijo la asistente. La verdad sobre James Brown es solo una parte de la historia. Lo que hay detrás de todo esto es mucho más oscuro de lo que imaginas. La sala del tribunal estaba en un frenesí total después de la impactante revelación. Los miembros del jurado murmuraban entre sí, y el juez Jones, visiblemente alterado, intentó recuperar el control de la situación. Sin embargo, la verdad ya estaba fuera. El rostro de Alex reflejaba un torbellino de emociones. No solo había visto el video que incriminaba a su padre, sino que ahora una nueva sombra se cernía sobre él. Marcus, con la mente centrada, se acercó a la mesa de la defensa. Su asistente, Sofía, lo miraba con una mezcla de urgencia y temor. Él sabía que lo que acababa de revelar había sido solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Marcus, hay algo más que tenemos que saber. Algo que está conectado a la familia Miller, y que podría cambiarlo todo, le dijo Sofía, su voz grave y seria. Marcus la observó con una mirada penetrante, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. La pieza final del rompecabezas aún no encajaba, y su instinto le decía que esta revelación no era solo sobre el video, sino que había algo mucho más sombrío en juego. ¿De qué hablas?, preguntó Marcus, en un susurro. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Sofía se inclinó hacia él, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. James Brown no es solo un hombre con deudas, Marcus. Hay vínculos más oscuros entre él y la familia Miller. Algo que podría destruir por completo lo que creíamos saber de esta historia. Marcus frunció el ceño. La confusión comenzaba a nublar su mente, pero algo en las palabras de Sofía lo inquietó profundamente. ¿Qué clase de vínculos? James Brown estuvo involucrado en actividades ilegales con los Miller, no solo con deudas. Hay negocios oscuros, tráfico de influencias, algo que ni siquiera la policía ha tocado. Y el accidente no fue solo un error. Fue una venganza, algo planeado por los Miller. Pero tu padre,
Tu padre los traicionó, y eso lo convirtió en un peón en su juego. Las palabras de Sofía flotaban en el aire, y Marcus sintió como si el mundo a su alrededor comenzara a desmoronarse. La conexión entre los Brown y los Miller era mucho más profunda y oscura de lo que jamás habría imaginado. No solo se trataba de una deuda, había secretos enterrados que implicaban a los dos lados, y esos secretos estaban a punto de salir a la luz. En ese momento, el juez Jones pidió que la corte se calmara y solicitó un receso para evaluar la situación. La sala, aunque en caos, comenzó a calmarse. Alex, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observó a su alrededor, sabiendo que las cosas nunca volverían a ser iguales. Fuera del tribunal, la tensión no desaparecía. La familia Miller, que se había mantenido en un silencio absoluto durante todo el juicio, ahora estaba expuesta. Las puertas de los secretos que habían guardado durante tanto tiempo comenzaban a abrirse. Alex, todavía bajo shock, se acercó a Marcus con la cámara en mano. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su voz temblando. ¿Por qué mi padre hizo esto? ¿Qué está pasando con la familia Miller? Marcus se quedó en silencio por un momento, pensando cuidadosamente. Lo que está pasando, Alex, es algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. Lo que vemos ahora es solo la punta del iceberg. Si las conexiones que Sofía mencionó son ciertas, estamos ante una conspiración que podría afectar a muchas más personas. Las palabras de Marcus calaron hondo en Alex. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a una verdad tan horrible? Sabía que el camino que tenía por delante sería largo, y que cada revelación lo acercaría más al abismo. Pero en lo profundo de su ser, Alex comprendió que ya no podía dar marcha atrás. Aunque la verdad lo dañara, era la única forma de encontrar la paz, no solo para él, sino también para su familia. El juez, tras un receso tenso, regresó al tribunal. Sus ojos fijos en Alex, sabía que las piezas de rompecabezas se estaban moviendo, y la verdad era algo que no podía detener. La batalla legal había alcanzado su punto culminante, pero el final de esta historia, con todos sus secretos oscuros, estaba lejos de ser claro. Había muchas más capas por descubrir, y Alex estaba preparado para enfrentarse a ellas, aunque el precio fuera alto. El tribunal estaba en completo silencio. El peso de las revelaciones anteriores aún colgaba en el aire, como una nube oscura que no se disipaba. El juez Walter Jones miraba con desdén a la sala, pero su rostro, por primera vez en todo el juicio, mostraba una ligera grieta en su control. Sabía que las piezas del caso estaban escapando de su dominio. Alex Brown, de pie frente a la barra, sentía como su cuerpo temblaba. El dolor físico de la tensión acumulada en sus hombros era nada comparado con la angustia que sentía por dentro. Cada minuto que pasaba, más cerca estaba de perder todo: su futuro, su familia, su propia libertad. Sin embargo, la cámara que llevaba en la mano seguía siendo su única esperanza. A su lado, Marcus le dio un leve apretón en el hombro, un gesto de apoyo, pero también de presión. Era el momento de dar el siguiente paso, el último movimiento en este juego mortal. Su señoría, comenzó Marcus con voz firme, mirando al juez sin temor. Presentamos nuevas pruebas, que no solo refutan las acusaciones en contra de mi cliente, sino que también demuestran un patrón de corrupción y manipulaciones dentro de este tribunal y de la familia Miller. La sala del tribunal estalló en murmullos, y el juez Jones golpeó su martillo, tratando de restaurar el orden. Pero Marcus no se detuvo. Sabía que este era su último chance. El video de la cámara que mi cliente posee no solo prueba su inocencia, sino que también expone la conexión entre James Brown y los Miller, que va mucho más allá de una simple deuda. Existen pruebas claras de que este caso ha sido manipulado desde el principio, y que las muertes de los Miller fueron, en realidad, parte de un complot mayor, relacionado con crímenes que involucraron a todos los acusados. El rostro de Alex palideció aún más mientras escuchaba a Marcus. No quería ser el centro de todo eso, pero no podía callar. Sabía que su vida, y la de su familia, dependían de lo que ahora estaba en juego.
Las revelaciones sobre su padre, sobre su propia inocencia, finalmente estaban saliendo a la luz, pero el precio era enorme. El promotor, visiblemente incómodo, trató de interrumpir, pero el juez lo detuvo con un gesto. La tensión en la sala era palpable. Todos los presentes comprendían que algo grande estaba ocurriendo. Marcus giró hacia el jurado. La corrupción aquí no se limita solo al caso de mi cliente. Este tribunal, bajo la dirección del juez Jones, ha permitido que las pruebas sean manipuladas, que los testimonios fueran falsificados y que el juicio fuera contaminado por prejuicios raciales y de clase. Es hora de que la verdad salga a la luz, no solo por Alex, sino por todos los afectados por esta injusticia. Un silencio profundo llenó la sala, y Alex observó al juez Jones. El hombre que había dominado cada aspecto del juicio, que había sido despiadado con él y su familia, ya no parecía tan seguro. Las palabras de Marcus lo habían alcanzado, y la presión de la verdad lo estaba comenzando a derribar. El juez, con el rostro desencajado, pidió a la corte que se retirara por unos minutos mientras deliberaba. Durante ese tiempo, la tensión aumentó. Afuera, la multitud que había estado observando el juicio se había reunido en espera de un veredicto. El receso terminó, y cuando todos regresaron a la sala, el juez se levantó lentamente. Sus ojos fijos en Alex, el peso de sus decisiones sobre él. Después de una cuidadosa revisión de las pruebas presentadas y los testimonios de la defensa, comenzó el juez Jones. He decidido que se retirarán todos los cargos en contra de Alex Brown. La evidencia presentada por la defensa ha sido suficiente para demostrar que no fue responsable de la muerte de la familia Miller. Alex no podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras flotaban en el aire, y un torrente de emociones lo invadió. Su cuerpo comenzó a relajarse, pero su mente aún luchaba por asimilar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No solo había sido exonerado, sino que la verdad finalmente había salido a la luz. Pero la historia no terminó ahí. Marcus, con un gesto de triunfo, se acercó a Alex y le dio una palmadita en el hombro. Lo logramos, muchacho. Ahora podemos limpiar el nombre de tu familia. Sin embargo, el camino por recorrer seguía siendo largo. El tribunal había dado su veredicto, pero los secretos oscuros sobre los Miller, sobre el propio juez Jones, aún quedaban por ser completamente expuestos. Alex sabía que este juicio no solo había sido sobre su libertad, sino sobre la justicia que finalmente debía llegar para todos aquellos que habían sido injustamente oprimidos. Con la cabeza en alto, Alex caminó hacia la salida del tribunal, acompañado de su madre Sara, de Marcus y de Sofía. Aunque las cicatrices de todo lo que había pasado no desaparecerían, él sabía que había algo más importante que todo eso. Había luchado por la verdad, por su familia y por su futuro. Y había ganado. El juicio había terminado, pero la lucha por la justicia seguía. Alex había encontrado su fuerza, y ahora estaba listo para enfrentar lo que viniera, con la verdad como su escudo. Los lazos que elegimos forjar. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de los comentarios para tener el gusto de leerte, y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.